El individuo contra el Estado, por Herbert Spencer. 5. Las culpas de los legisladores. Sea cierto o no que el hombre es hijo de la iniquidad y está concebido en el pecado, indudable es que el gobierno ha nacido de la agresión y por la agresión. En las pequeñas sociedades no desenvueltas, donde ha reinado por espacio de siglos una paz completa, no existe nada parecido a lo que llamamos gobierno. En ellas no hay ninguna organización coercitiva, sino alguna supremacía honoraria, todo lo más. En estas comunidades excepcionales, que no son agresivas y que por causas especiales se ven libres de toda agresión, son tan raras las desviaciones de las virtudes fundamentales, veracidad, honradez, justicia y generosidad, que basta que la opinión pública se manifieste de vez en cuando en asambleas de ancianos, convocadas a intervalos irregulares. En cambio, hay pruebas de que la autoridad de un jefe, reconocida en un principio temporalmente durante una guerra, se establece de un modo permanente si se prolonga el estado de guerra y se robustece cuando una agresión afortunada termina con la sumisión de las tribus inmediatas. Ejemplos ofrecidos por todas las razas ponen en evidencia que el poder coercitivo del jefe, convertido en rey y en rey de reyes, título frecuente en el Oriente Antiguo, aumenta a medida que extiende sus conquistas y reúne bajo su cetro mayor número de pueblos. Las comparaciones nos revelan otra verdad, que siempre debiéramos tener presente, que el poder directivo es tanto más agresivo en lo interior cuanto más agresivo se muestra en lo exterior. Como para formar un buen ejército, es necesario que los subalternos, en sus diferentes grados, obedezcan al general. Así, para crear una comunidad guerrera poderosa, los ciudadanos deben someterse al poder directivo, entregándole en hombres y dinero las contribuciones que les exija. Consecuencia de todo esto es que la moral del gobierno, originariamente idéntica a la moral de la guerra, debe por largo tiempo asemejarse a ella, no difiriendo una y otra, sino poco a poco y en la medida en que las actividades bélicas y preparativos para la guerra vayan disminuyendo. Hoy, en el continente, el ciudadano solo es libre cuando no sirve en el ejército, y durante todo el resto de su vida se le esclaviza mucho para sostener la organización militar. Aún entre nosotros, una guerra formal, imponiendo la necesidad de la conscripción, suspendería las libertades de gran número de ciudadanos y restringiría las de los demás, a quienes se exigiría, en forma de contribuciones, los recursos indispensables. Esto es, que se les obligaría a trabajar cierto número de días para el Estado. La conducta del gobierno en sus relaciones con los ciudadanos se modela inevitablemente sobre la conducta que observan los ciudadanos entre sí. En este artículo no debo hablar de las transgresiones del derecho ni de las represalias ejercidas. La mayor parte de la historia se reduce al relato de unas y otras. Tampoco es mi ánimo trazar el cuadro de las iniquidades que han acompañado en la vida interior de cada pueblo a las iniquidades cometidas por él en sus relaciones con los demás pueblos. No es mi propósito catalogar aquí los crímenes de los legisladores irresponsables, comenzando por los del rey Khufu, cuya tumba fue construida con el sudor de sangre de miles y miles de esclavos, que trabajaron bajo el látigo durante muchos años, continuando con los de los conquistadores egipcios, asirios, persas, macedonios, romanos, etc., y concluyendo con los de Napoleón, que, en su ambición de ver al mundo civilizado a sus pies, sacrificó más de 2 millones de hombres. No trato, por último, de enumerar las faltas en que han incurrido los legisladores responsables a la larga lista de leyes dictadas a favor de las clases dominantes. Lista que en nuestro país comienza con las leyes que mantuvieron por mucho tiempo la esclavitud y las trabas, haciendo posible el que actualmente se torturara a 40,000 negros
a 40,000 negros próximamente hacinándoles en el fondo de las embarcaciones durante una travesía bajo los trópicos, y siendo causa de que pereciera gran número de ellos. Y se cierra con las leyes de los cereales, que según Erskine May, para elevar el precio de los arrendamientos, ordenaron a multitud innumerables de personas que muriesen de hambre. Ciertamente no carecería de utilidad la enumeración de los crímenes más importantes de los legisladores, tanto responsables como irresponsables. Sería abundante en provechosas enseñanzas. Mostraría claramente cómo la identidad que existe necesariamente entre los principios morales del gobierno y las reglas de conducta del ejército en los primeros tiempos, cuando el ejército no es más que la sociedad movilizada y la sociedad el ejército en reposo, se perpetúa durante un largo periodo y ejerce en nuestra época visible influencia en los procedimientos jurídicos y vía cotidiana. Por ejemplo, después de patentizar que en numerosas tribus salvajes la función judicial del jefe o no existe o es puramente nominal, y que, por regla general, en las primeras épocas de la civilización europea, el individuo debía defenderse a sí mismo y preparar las injusticias de que fuera objeto, como mejor pudiese. Después de observar que en la Edad Media se abolió el derecho de la guerra privada entre los súbditos, no porque el jefe supremo creyese de su deber someter las diferencias a un arbitraje, sino porque las contiendas privadas disminuían el efectivo de su ejército en las guerras públicas. Después de manifestar que más adelante la administración de justicia conservaba todavía su carácter primitivo en los combates judiciales que se libraban en presencia del rey o de su representante en calidad de árbitro, combates mantenidos hasta 1819 bajo la forma de duelos. Podríamos hacer ver que aún subsiste el combate judicial bajo otra forma, siendo campeones los abogados y las armas el dinero. En los pleitos civiles, el Estado no se preocupa mucho más que antes de que se haga justicia a la parte lesionada. Su representante atiende tan solo en la práctica a que se observen las reglas del combate, y en el resultado de este influye menos la equidad de la causa que lo repleto de la bolsa o la habilidad del letrado. Además, el poder se interesa tan poco en estos casos por el triunfo de la justicia, que si después de un combate legal sostenido en presencia de sus delegados, se reforma la sentencia dictada a consecuencia de la apelación interpuesta por uno de los litigantes, el vencido debe pagar los errores del representante actual o de su predecesor, y, con frecuencia, el individuo lastimado que solicitaba una protección o una restitución muere pecuniariamente cuando el pleito se termina. Trazado con exactitud el cuadro referido de las transgresiones de los gobiernos, tanto en sus actos como en sus omisiones, demostrando que parte de los principios morales en vigor se remontan y amoldan aún al estado de guerra, se desvanecería tal vez las esperanzas de los que trabajadores Se desvanecería tal vez las esperanzas de los que trabajan para extender la acción del poder, después de observar que, juntamente con los caracteres de la estructura primitiva que el militarismo produce, subsisten todavía los fundamentos de este régimen. El reformador y el filántropo se prometerían, quizá, menos bienes de la intervención universal del Estado, y es probable que se inclinaran a favorecer el desarrollo de otros organismos no gubernamentales. Mas, prescindiendo de la mayor parte de la tesis comprendida bajo el título del presente capítulo, me limitaré a tratar de esas faltas de los legisladores que no son resultado de su ambición personal o del interés de clase, sino que provienen de no prepararse al cumplimiento de su misión por un estudio adecuado. Si un alumno de farmacia, después de escuchar la descripción de ciertos dolores que atribuye erróneamente a un cólico, cuando son producidos en realidad por una inflamación de cacum, prescribe una purga enérgica y ocasiona la muerte del enfermo, será declarado culpable de homicidio por imprudencia temeraria. No le valdrá como excusa su buena intención, ni le salvará decir
que todo ha sido un simple error en el diagnóstico. Se le dirá que no tenía derecho para exponer al enfermo a desastrosas consecuencias, entrometiéndose a ejercer una profesión sin conocimiento suficiente para ello. Se desechará su alegación de que ignoraba cuán grande era su ignorancia, pues la experiencia común a todos hubiera debido enseñarle que aún las personas competentes y mucho más las que no lo son, cometen errores en el diagnóstico de las enfermedades y en los remedios que prescriben. Y habiendo desatendido la advertencia dada por esta experiencia común, es responsable de las consecuencias. Es juzgada con excesiva indulgencia la responsabilidad de los legisladores por los males que puedan causar. En la mayor parte de los casos, lejos de creer que merecen castigo por los desastres que acarrean con leyes inspiradas tan solo en su ignorancia, casi no les creemos dignos de censura. Se admite que la experiencia común habría debido enseñar al alumno de farmacia, poco instruido, a no dar un medicamento, pero no se admite que la misma experiencia debería enseñar al legislador a no intervenir en aquello que no entiende. Aunque multitud de hechos tomados de la historia de su propio país y de la historia de los demás habrían debido convencerle de los inmensos daños causados por la apreciación errónea de los males sociales y su tratamiento, no se estima censurable que haya olvidado estas advertencias comunes contra una injerencia poco inteligente y prematura. Por el contrario, se reputa como un mérito en él, que no bien salido del colegio o cuando solo debe su encumbramiento bien a poseer una jauría de perros que la ha hecho popular en su comarca o haberse labrado una fortuna en alguna oscura población de donde acaba de llegar, bien a haber adquirido en nombre de la tribuna forense recién abandonada, entre en el Parlamento y comience inmediatamente a facilitar o a impedir con ánimo ligero tal o cual ensayo sobre el cuerpo político. En tal caso, no es necesario alegar por él la excusa de que desconoce su ignorancia, porque el público en general piensa con él que es inútil saber de los puntos debatidos más de aquello que la discusión parlamentaria pueda enseñarle. No obstante, los males producidos por los legisladores ignorantes, muy superiores en número a los causados por los curanderos atrevidos, son visibles para cualquiera que eche una mirada a la historia. Perdóneme el lector si le recuerdo algunos ejemplos familiares. Un siglo tras otro, los hombres de Estado han seguido promulgando leyes contra la usura, cuya única consecuencia ha sido empeorar la condición del deudor, haciendo que se elevase la tasa del interés, de 5 a 6 cuando querían reducirla a 4, como bajo Luis XV, y originando indirectamente gran número de males imprevistos, como el de impedir el empleo productivo del capital disponible y el de imponer a los propietarios en pequeño multitud de cargas perpetuas. De igual modo, las medidas dictadas en Inglaterra durante 500 años para evitar el acaparamiento de granos y las que en Francia, según Arturo Young, llegaron a prohibir que se comprase en el mercado más de 2 fanegas de trigo, aumentaron por espacio de muchas generaciones la mortalidad y la miseria, resultantes de la carestía, porque, como todo el mundo conoce, la función del negociante al por mayor, a quien se llama en el Estatuto de Pistoribus, opresor público del pobre pueblo, consiste simplemente en equilibrar la oferta con la demanda, evitando un consumo demasiado rápido. De igual naturaleza fue la medida que en 1815 prescribió con objeto de aminorar el hambre los precios de los alimentos y que hubo necesidad de derogar enseguida, al ver que desaparecían del mercado ciertos productos. Obedecen al mismo principio otras disposiciones aplicadas por mayor espacio de tiempo, como por ejemplo aquellas por las cuales un funcionario debía señalar las ganancias razonables de los vendedores de comestibles. El mismo fundamento tienen, y de iguales efectos desastrosos, fueron seguidas las tentativas hechas para fijar el precio de los salarios. Comenzaron con el Estatuto de los Labradores, bajo Eduardo III, y no terminaron hasta hace 60 años,
cuando los lores y comunes se convencieron de que sus esfuerzos únicamente daban por resultado galvanizar en el barrio de Spitalfields una industria decadente y sostener en él una población miserable. Aquí preveo una interrupción impaciente. Todos sabemos eso, la historia es antigua. Se nos han repetido hasta la saciedad los males causados por la intervención en la industria y el comercio. No hay necesidad de darnos una nueva lección. En primer término, cúmpleme contestar que la lección no ha sido estudiada debidamente por la inmensa mayoría y que la han olvidado muchos de los que la aprendieron, pues los pretextos que hoy se invocan son los mismos con que antes se quería justificar la injerencia gubernamental. En el Estatuto 35 de Eduardo III, cuyo objeto era impedir que subiese el precio de los arenques, estatuto que se derogó enseguida por sus contraproducentes resultados, quéjase el legislador de que las gentes, acudiendo al mercado, se disputan el arenque, y cada demandante por envidia o por malicia puja sobre el otro. Si uno ofrece 40, el otro aumenta 10, y un tercero da 60, y así la oferta de cada uno excede a la del anterior. Ahora bien, ese mismo hecho que aquí se señala, se condena hoy y se atribuye a la malicia o a la envidia. Los daños de la concurrencia siempre han sido una de las quejas fundamentales de los socialistas, y el Consejo de la Federación Democrática denuncia los cambios efectuados bajo la presión de la avidez y rapacidad individuales. Mi segunda respuesta es que el Parlamento extiende cada día a nuevos dominios de la ley de la oferta y la demanda su intervención, juzgada desastrosa por las generaciones precedentes, que aumenta en estos dominios los males que pretende curar, como probaré después, y que origina otros nuevos, esto es, que se reproducen en todos los hechos anteriores. Continuando ya, demostraré al lector que los legisladores ignorantes de otras épocas aumentaron constantemente las miserias humanas con su afán de mitigarlas. Y todavía añadiré que si los males legislativamente exacerbados o producidos se multiplican por 10 o un número más elevado, se podrá tener exacta idea de las calamidades debidas a esos legisladores que obraban con profundo desconocimiento de la ciencia social. En un escrito leído ante la Sociedad de Estadística en mayo de 1873, Mr. Janson, vicepresidente de la Sociedad Jurídica, comprobó que desde el Estatuto de Merton de Enrique III hasta fines de 1872 se habían dictado 18.118 disposiciones legislativas, de las cuales habían sido total o parcialmente abolidas las 4/5 partes. Demostró también que las leyes anuladas en todo o en parte, o modificadas durante los 3 últimos años, 1870, 71 y 72, no bajaron de 3.532, de las cuales fueron completamente derogadas 2.759. Para ver si las derogaciones seguían en igual proporción, he consultado los volúmenes que contienen los estatutos públicos generales de las 3 últimas legislaturas. Prescindiendo de las numerosas disposiciones modificadas, he visto que durante dichas legislaturas se han derogado separadamente o en grupos 650 leyes, correspondientes al actual reinado o a las anteriores. Este número excede al término medio ordinario, porque en estos últimos tiempos se ha expurgado considerablemente la colección legislativa. Mas, teniendo en cuenta todas las circunstancias, es fuerza reconocer que en nuestros días las derogaciones suman muchos miles. Indudablemente, gran número de dichas leyes habían caído en desuso. El cambio de otras ha sido exigido por las circunstancias. El número de estas no debe ser muy crecido, atendida la corta fecha de muchas de las abolidas. De algunas se comprendió que eran inútiles por completo, y por último, la abrogación de parte de ellas ha sido debida a la refundición de las mismas en una sola. Es evidente que en la mayoría de los casos, las leyes han sido derogadas porque no producían los resultados deseados. Suele hablarse con excesiva ligereza de semejantes cambios. Se piensa con indiferencia en las medidas legislativas anuladas.
se olvida que las leyes han causado males, más o menos graves, antes de ser abolidas. Algunas durante pocos años, otras durante docenas de años, muchas por espacio de siglos. Precísese la idea de una ley nociva. Considéresela como una causa que actúa sobre la vida de los pueblos, y se verá que se traduce en tal número de desgracias, tal otro de enfermedades y tal otro de defunciones. Una forma viciosa de procedimiento judicial, esté prescrita o se tolere, ocasiona a los litigantes pérdidas de tiempo y de dinero, y acaso tuerce el curso de la justicia. De esto resulta pérdida de recursos, que quizá se necesitan para otra cosa, grande y prolongada ansiedad, seguida a veces de enfermedades, la ruina de una familia, la imposibilidad de alimentar y vestir a los hijos debidamente. En una palabra, desgracias que se encadenan fatalmente. Considérese también el gran número de personas que, faltas de valor para empeñarse en un pleito, se resignan al fraude, se empobrecen y padecen física y moralmente por consecuencia del daño experimentado. Con decir tan solo que una ley ha sido un obstáculo, reconócese que ha producido pérdidas de tiempo innecesarias, molestias y enojos, y para muchas personas el aumento de disgustos implica una salud debilitada con su cortejo de sufrimientos directos e indirectos. Véase, pues, cómo legislación mala es sinónimo de ataque a la vida de los hombres, y júzguese qué suma tan grande de angustias morales, de dolores físicos, de muertes prematuras, representan esos miles de leyes derogadas. Para demostrar por completo que los legisladores ignorantes ocasionan con sus medidas males inmensos, citaré un caso especial, traído a mi memoria por una cuestión actual. Yo he dicho que no se ha renunciado a las tentativas para cambiar la relación entre la oferta y la demanda, a no ser en ciertas esferas económicas donde la experiencia ha hecho patentes los funestos resultados del sistema. Supónese que dicha ley solo es cierta allí donde ha sido demostrada por los efectos que ha producido. Tan débil es la creencia de los hombres en su exactitud. Nadie parece comprender que la marcha natural de las cosas ha sido alterada también por obstáculos artificiales en casos en que no salta a la vista esta desviación. Y, no obstante, en el caso a que voy a referirme, el de la construcción de casas para los pobres, basta preguntarse cuál es, desde hace mucho tiempo, la dirección de las leyes, para comprender que los males terribles que se deploran son, en su inmensa mayoría, producto de ella. La generación precedente suscitó una discusión relativa a la insuficiencia e insalubridad de las habitaciones obreras. Entonces escribí lo siguiente. Un arquitecto, que es también inspector, dice que la ley de construcción ha producido los siguientes efectos. En aquellos barrios de Londres, donde hay casas construidas con la poca solidez que se propone evitar la nueva ley, estas dan a sus propietarios una renta proporcional al valor de la finca. Dicha renta señala el término medio del alquiler que se puede exigir por las casas construidas con arreglo a las últimas disposiciones y que tengan la misma capacidad que las antiguas, pues los inquilinos de que se trata no aprecian la seguridad que ofrecen los muros consolidados por barras de hierro. Ahora bien, demuestra la experiencia que ese alquiler no es suficientemente remunerador. Los constructores se han limitado, pues, a edificar en distritos mejores, donde la posibilidad de la concurrencia con las casas preexistentes muestra que estas últimas eran bastante cómodas, cesando de construir para las masas, que no sea en los barrios en que las condiciones de salubridad no reclaman urgentes cambios. Entretanto, en los distritos pobres se ha aglomerado la población, habiendo media docena de familias en cada casa, y aún 20 individuos en una habitación. Pero no es esto solo. Ese estado de ruina a que se permite lleguen las casas de los pobres se debe a la falta de concurrencia, que trae consigo el no levantar nuevas construcciones. Los propietarios saben que sus inquilinos no las abandonarán en busca de mejores viviendas. No se realizan reparaciones, puesto que no son necesarias para asegurar mayor suma de beneficios.
Verdaderamente, la mayor parte de los horrores que nuestros agitadores en materia sanitaria procuran remediar por medio de leyes son debidos a agitadores anteriores de la misma escuela. Estática Social, página 384, edición de 1851. No son estos los únicos males producidos por la legislación. Como las siguientes líneas ponen de manifiesto, se han reconocido otros. Antes de la derogación del impuesto sobre los ladrillos, se leía en el constructor: se supone que la cuarta parte del coste de una habitación que se alquila en 2,5 chelines o 3 chelines por semana son imputables a los gastos de contrato y al impuesto sobre la madera y ladrillos que se emplean en la construcción. Naturalmente, el propietario computa ese gasto para el alquiler y se hace pagar 7,5 peniques o 9 peniques más. C. Gatliff, secretario de la Sociedad para el Mejoramiento de las Habitaciones destinadas a las clases obreras, dice: la sociedad paga ahora en Saint Pancras por el impuesto sobre las ventanas 162 libras, 16 chelines, o sea, 1 por 100 del capital primitivo. El término medio del alquiler satisfecho por los arrendatarios de la sociedad es de 5 chelines por semana. El impuesto sobre las ventanas absorbe, pues, 7 peniques y un cuarto por semana. Times, 31 de enero de 1850. Estática Social, página 385, edición de 1851. La prensa de esta época nos ofrece estos testimonios. El 7 de diciembre de 1850, demasiado tarde para que yo pudiese utilizar el trabajo en la obra antes citada, publicó el Times un artículo firmado por arquitecto y fichado en el Reform Club, donde se lee: Lord Kinnaird recomienda en el número de ayer de ese periódico que se construyan viviendas modelos, donde se reúnan 2 o 3 casas en una sola. Permítaseme hacer observar a su señoría y a Lord Ashley, con cuya opinión se autoriza, que, primero, si el impuesto sobre las ventanas fuera abolido; segundo, si se derogara la ley de construcciones, exceptuando los artículos que preceptúan que los muros, tanto interiores como exteriores, estén a prueba de fuego; tercero, si los derechos sobre las maderas que se emplean en las construcciones se igualaran o anulasen; tercero, si se dictase una ley facilitando el traspaso de la propiedad. Si se hiciese todo esto, repito, no habría razones para construir casas modelos, como no las hay para construir buques modelos, telares modelos o máquinas de vapor modelos. El impuesto sobre las ventanas limita el número de estas a 7 en las casas pobres. La ley de construcciones limita la superficie de esta misma casa a 25 pies de largo por 18 de ancho, aproximadamente las dimensiones de un buen comedor. Y el constructor debe en este espacio colocar una escalera, una entrada, una sala y una cocina, a más de los muros y tabiques. Los derechos sobre la madera obligan al constructor a emplear un material de pésimas condiciones, pues el impuesto sobre la buena madera, Riga, es 15 veces mayor que el derecho sobre la mala, Canadá. El gobierno excluye esta última de todos sus contratos. La ley, facilitando el traspaso de la propiedad, produciría grandes cambios en el actual miserable estado de las casas de los pobres. La venta de pequeños solares libres sería tan fácil como su arrendamiento. Con frecuencia, la mala construcción ha tenido por causa la falta de propiedad del terreno. Para precaverme contra todo error o exageración, he consultado a Mr. Forrest, constructor y empresario con 40 años de experiencia, quien, como miembro del Consejo de Construcciones y del Comité de Beneficencia, une al conocimiento de los asuntos públicos locales sus grandes conocimientos en la materia. Mr. Forrest, que me autoriza para dar su nombre, confirma los acertos precedentes, con excepción de uno solo, que reputa queda por bajo de la verdad. Dice que el arquitecto atenúa los inconvenientes de una casa de cuarta clase, puesto que las dimensiones de esta son mucho menores que las que él expone, acaso en conformidad
con las disposiciones de alguna ley de construcción más recientes. Mr. Forrest va más allá. No contento con mostrar los malos efectos del considerable aumento del impuesto sobre la propiedad urbana, con 60 años se ha elevado desde 1 a 8 y 10 chelines para una casa de cuarta clase, lo que, unido a otras causas, le había obligado a renunciar al proyecto que tenía de construir casas para pobres. No contento con manifestarse, de acuerdo con el arquitecto, en que se ha agravado este mal con las dificultades para transferir aquella propiedad, resultantes del sistema de fideicomisos y sustituciones establecido por las leyes, patentiza que el desarrollo de las cargas locales, a las que se llama impuestos prohibitivos, crea otro obstáculo a la construcción de casas de pequeñas dimensiones. Consiste, uno de sus argumentos, en que al coste de cada casa nueva hay que agregar las contribuciones para sostener el empedrado y las alcantarillas, contribuciones que se regulan por la longitud de las fachadas y que por lo tanto pesan más sobre las casas de poco fondo que sobre las de gran profundidad. De esos males producidos por la legislación, que eran ya grandes en tiempos de la generación anterior y que se han aumentado con posterioridad, pasemos a otros más recientes que se derivan de igual causa. Habiendo revestido escandalosas proporciones el crecimiento de la miseria, de las enfermedades, de la mortalidad, en las casas de vecinos, debido a los impedimentos artificiales opuestos a la multiplicación de casas de corto alquiler y al hacinamiento de muchas familias en las existentes, se reclamó del gobierno la cesación del mal, dictándose en su consecuencia las leyes de habitaciones para los obreros, que dan a las autoridades locales el derecho de derribar las casas ruinosas y construir otras mejores. ¿Cuál ha sido el resultado? En un resumen de las operaciones de la Administración Metropolitana de Obras Públicas, fechado el 21 de diciembre de 1883, se ve que hasta el 21 de septiembre anterior, dicho centro, mediante el aumento de las contribuciones en $1,25 millones, había arrojado de su domicilio a 20,000 personas y edificado para 12,000. En lo porvenir se proveerá al alojamiento a las 8,000 restantes, que se hallan entre tanto sin albergue. Aún hay más. Otro representante local del gobierno, la Comisión del Alcantarillado, trabajando en el mismo sentido, derribó por prescripción legislativa en Golden Lane y Petticoat Square manzanas enteras de pequeñas casas denunciadas, donde vivían 1,734 personas. De estos solares, uno ha sido vendido como medida de orden público para construir una estación del ferrocarril, y en otro empiezan a levantarse casas para obreros en las que solo tendrá cabida la mitad de la población expulsada. En definitiva, resulta que hay aproximadamente 10,000 personas que han sido privadas de sus alojamientos y que se habrán visto obligadas a buscar abrigo en los ya repletos y miserables tugurios. Véase, pues, la obra de los legisladores. Por una vez errónea inteligencia del impuesto, han elevado el precio de los ladrillos y madera, aumentando de este modo los gastos de construcción y obligando a emplear, por razón de economía, malos materiales en insuficiente cantidad. Para impedir el efecto de estas medidas en los alojamientos, establecieron, a la manera de la Edad Media, reglamentos que prescribían la cantidad de la mercancía producida, no pensando, sin duda, en que, imponiendo una calidad superior y por lo tanto un alquiler más subido, limitarían la demanda y disminuirían la oferta en lo porvenir. Creando otras cargas locales, han puesto recientemente nuevos obstáculos a la construcción de casas pequeñas. Finalmente, después de haber sido causa, mediante disposiciones sucesivas, de la construcción de casas de pésimas condiciones y de la falta de otras más cómodas, han querido evitar el hacinamiento de los pobres en locales poco espaciosos, reduciendo el terreno que no podía contenerles ya. ¿Por qué, pues, lamentarse de la miseria de los barrios pobres? ¿Contra quién es preciso que se eleven los clamores de los proscriptos de Londres? Bastián, el antropólogo alemán, dice que si un natural de la Guinea enferma y desmiente la virtud del fetiche,
no curándose por su contacto, se le estrangula. Fundamentalmente, debemos creer que cualquier individuo del país que sea bastante audaz para poner en duda el poder del fetiche no tardará en ser sacrificado. Cuando la autoridad gubernamental era sostenida por medidas severas, había un peligro análogo de hablar con irreverencia del fetiche político. Actualmente, el peligro que puede temer quien dude de la omnipotencia de dicho fetiche es el de ser tratado de reaccionario y apegado al laissez-faire. No le es dado a nadie aminorar la fe establecida con auxilio de los hechos que haya recogido, porque diariamente vemos que esta fe desafía todos los testimonios contrarios. Examinemos algunos de estos numerosos testimonios que pasan completamente inadvertidos. Una oficina del gobierno se parece a un filtro inadvertido. Se envían ahí cuentas claras y salen embrolladas. Tal es la comparación hecha en mi presencia hace años por el difunto Sir Carlos Fox, que tenía gran experiencia en asuntos administrativos. Si la citada comparación le pertenece a él solo, su opinión es común a muchas personas, como todos saben. Los escándalos divulgados por la prensa y las críticas expuestas en el Parlamento no permiten que nadie ignore los vicios de la rutina oficial. Su lentitud, objeto de quejas continuas y que en tiempos de Mr. Fox Maule llegaba al punto de que las peticiones de los oficiales del ejército tardaban 2 años en despacharse, se ha manifestado hace poco con la publicación del primer volumen del censo detallado de la población de 1881, 2 años después de verificada la inscripción. Buscando la explicación de esta lentitud, veremos que es hija de una confusión apenas concebible. Con motivo de los estados del censo, el director general de registro dice que la dificultad consiste menos en el gran número de diversas circunscripciones a que hay que atender, que en la imposibilidad de trazar los respectivos límites de cada una. Hay, efectivamente, 39,000 circunscripciones administrativas de 22 clases distintas: cantones, parroquias, municipios, barrios, juzgados de paz, provincias, distritos de sanidad urbanos y rurales, diócesis, etc., que se cruzan y entrecruzan. Y, como Mr. Ratibón indica, estas diferentes clases de circunscripciones superpuestas obedecen a distintas corporaciones administrativas, cuyos poderes se extienden a sus respectivos distritos. Alguien preguntará, ¿por qué el Parlamento ha establecido una nueva serie de divisiones para cada nueva administración? La única respuesta que naturalmente se ocurre es que ha querido ser lógico en su conducta. Esta confusión organizada corresponde en un todo a esa otra confusión, también organizada, que aumenta todos los años el Parlamento, agregando a la masa de sus antiguas medidas legislativas cierto número de medidas nuevas, cuyas prescripciones modifican y alteran de 1000 modos las leyes a que se refieren. El cuidado de determinar qué es lo vigente queda al cuidado de los particulares, que pierden su fortuna persiguiendo una interpretación judicial. Por otra parte, este sistema de cruzar unas redes de distritos con otras es conforme al método según el cual quien lee la ley de 1872 relativa a la higiene pública y quiere saber los deberes que le impone, se ve remitido a 26 leyes precedentes de distintas categorías y dictadas en épocas muy diversas. Otro tanto podemos decir de la inercia administrativa. Continuamente se presentan casos que demuestran la resistencia del funcionarismo al progreso. Tal es el del almirantazgo, que, al serle propuesto el empleo del telégrafo eléctrico, contestó: tenemos un sistema excelente de semáforos. O el de la administración de correos, que, como el difunto Sir Carlos Siemens dijo hace muchos años, puso obstáculos a la adopción de los métodos perfeccionados de la telegrafía y ha entorpecido después el uso del teléfono. Casos análogos
al de las habitaciones de obreros, patentizan de vez en cuando cómo el Estado aumenta con una mano los males que con la otra quiere remediar. Por ejemplo, impone un derecho sobre los seguros contra incendios y dicta reglamentos para facilitar la extinción del fuego, o prescribe formas de construcción que, como el capital Shaw demuestran, aumentan el peligro. Por otra parte, lo absurdo de la rutina oficial, rígida cuando debiera mostrarse flexible, y al contrario, se presenta a veces tan claramente que degenera en verdadero escándalo. Así, vemos que llega a ser público un documento oficial secreto de gran importancia, después de pasar por las manos de un copista mal retribuido que ni siquiera desempeñaba un cargo permanente. O nuestros oficiales superiores de artillería aprenden de los rusos, con quienes se habían guardado menos secreto que con ellos, la manera de fundir según el sistema Morson, o un agregado audaz comunica a su propio gobierno y no tarda en ser reconocido de todos los gobiernos europeos. El diagrama que muestra las distancias a que los acorazados ingleses y extranjeros pueden ser perforados por nuestros grandes cañones, en tanto que los oficiales ingleses nada saben todavía. Lo propio ocurre con la inspección administrativa. Se ha demostrado que el contraste de los metales preciosos es innecesario y acarrea perjuicios al comercio, habiendo en ciertos casos empeorado la calidad, estableciendo una ley que no es posible exceder. Examínese también el caso de no poder llevar al mercado las clases superiores de manteca de Cork, por no ser posible aprovecharse de su mejor calidad, o el del ahumamiento del arenque, hoy potestativo. La reglamentación de esta operación dio por resultado que muchos industriales dedicados a la salazón, que apenas alcanzaban en sus productos el nivel establecido, quedaran en situación tan ventajosa como aquellos otros que, más inteligentes o solícitos, extendían dicho nivel, trayendo esto consigo el desaliento de los últimos. Mas no se hace caso de tales lecciones, hasta cuando la inutilidad de la inspección salta a la vista, pasa inadvertida, como cuando se hundió el puente de Tai y desapareció bajo la superficie del agua un gran tren lleno de gente. En todas partes se levantaron gritos contra el ingeniero, la empresa, etc., pero nadie habló, o si habló alguien, fue muy poco, del funcionario que había dado al puente la aprobación oficial. Nada digamos de las medidas preventivas contra las enfermedades. No se reflexiona que, bajo la dirección y por consecuencia de las prescripciones de los agentes del gobierno, se producen grandes calamidades. Como ejemplo, recordemos las 87 mujeres e hijos de soldados que murieron en el vapor Accrington, el de propagarse las tifoideas y difteria por un sistema de alcantarillado oficial, como en Edimburgo, o el de las medidas sanitarias ordenadas por el Estado y mal aplicadas siempre, que aumentan los males que se proponen remediar. Verdaderas masas de pruebas de esta clase no quebrantan la confianza con que se invoca la inspección sanitaria. Se reclama, hoy más que nunca, como lo demuestra la petición hecha, para que todas las escuelas públicas estén bajo la vigilancia de médicos nombrados por el gobierno. Además, aunque el Estado sea manifiestamente el autor del mal que se lamenta, no disminuye la fe en su intervención bienhechora, como se ve por el hecho de que, habiendo autorizado, o mejor dicho, ordenado a los municipios que estableciesen sistemas de alcantarillas que desaguasen en los ríos, y habiéndose infestado las fuentes, se elevaron grandes clamores contra la Compañía de las Aguas a causa de la impureza de estas últimas, no cesando las reclamaciones hasta que los municipios se vieron obligados a transformar por completo, mediante enorme gasto, la red de alcantarillas. Y ahora, como único remedio al mal del contagio por las aguas, se pide que el Estado adopte medidas por medio de sus mandatarios locales. Aquí, como en el caso de las casas para los obreros, los errores del Estado son un motivo para rogarle que cometa otros nuevos. En rigor,
La adoración del poder legislativo es menos excusable que la del fetiche, a la cual la he comparado. Los salvajes tienen la ventaja de que su fetiche es mudo, no confiesa su incapacidad, mas el hombre civilizado se obstina en reconocer al ídolo, obra de sus propias manos, poderes que el mismo ídolo manifiesta de un modo u otro no poseer. No quiero decir tan solo que las discusiones parlamentarias evidencian todos los días que tal o cual ley ha producido estos o aquellos males, en lugar de los bienes que se esperaban, ni tampoco que millares de actos legislativos derogativos de otros anteriores son, por lo menos, declaración tácita de la ineficacia de estos últimos. No me refiero solo a la confesión casi gubernamental contenida en la relación de los comisionados para la ley de los pobres, que dice: apenas encontramos un solo estatuto relativa a la administración de la beneficencia pública que haya producido el efecto perseguido por el legislador. Por el contrario, la mayor parte de ellos han sido origen de nuestros males y agravado los que trataban de remediar. Ante todo, me refiero a las confesiones hechas por hombres de Estado, por oficinas públicas. Por ejemplo, en una memoria dirigida a Mr. Gladstone y adoptada en un meeting de personas influyentes celebrado bajo la presidencia del difunto Lord Lyttelton, se lee: los abajo firmados, miembros de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes y vecinos de la capital, reconociendo en un todo la gravedad y exactitud de la afirmación hecha por B. en 1866 en el Parlamento, según la cual son deplorables todas nuestras disposiciones legislativas concernientes a obras públicas, notándose en ellas indecisión, incertidumbre, extravagancia, despilfarro de una parte y mezquindad de otra, etcétera, etcétera. He aquí otro ejemplo que nos proporciona la Junta de Comercio, que en una nota reciente de 1883 dice que desde 1836 apenas ha habido un año en que no se haya dictado alguna medida, sea por el gobierno o por el Parlamento, para evitar naufragios, y que la multiplicidad de estos estatutos, reunidos en una sola ley en 1854, ha llegado a ser de nuevo materia de escándalo, pues cada nueva disposición ha sido la prueba del mal éxito de las anteriores. Inmediatamente se declara que las pérdidas en hombres y buques han sido más considerables que nunca desde 1876. En lo anterior, los gastos de la administración han ascendido de 17,000 a 73,000 libras por año. Causa sorpresa el ver la fuerza con que algunos medios artificiales, empleados de cierta manera, obran sobre la fantasía, a despacho de la razón. La historia entera prueba la exactitud de este aserto, registrando desde el tatuaje por el que los salvajes tratan de espantar a su enemigo hasta las ceremonias religiosas y las procesiones reales, donde son circunstancias indispensables el largo manto del presidente y el bastón de Lugier revestido de flamante uniforme. Recuerdo de un niño que miraba con bastante calma una careta horrible, mientras su padre la tenía en la mano, pero que lanzaba grandes gritos cuando el mismo padre se cubría el rostro con ella. Análogo cambio se opera en los sentimientos de los cuerpos electorales, cuando sus elegidos pasan de los municipios y provincias al Parlamento. Mientras los últimos son candidatos, están expuestos a la burla, a la sátira de uno u otro partido, siendo tratados con gran falta de consideración bajo todos conceptos. Pero tan pronto como se han reunido en Westminster, los mismos que fueron injuriados, vilipendiados, acusados de ignorancia e imbecilidad por periodistas y oradores populares, inspiran omnímoda confianza. A juzgar por las peticiones que se las dirigen, su poder y sabiduría no tiene límite. Indudablemente, se podrá contestar a todas estas observaciones que no es posible encontrar nada mejor que el gobierno por la sabiduría colectiva. Los elegidos de la nación, escogiendo de entre sí un corto número de hombres de Estado, aplican su inteligencia, esclarecida por toda la ciencia moderna, a la resolución de las cuestiones discutidas en su presencia. ¿Qué más se quiere?
preguntará la mayor parte de los lectores. A esto contestaré que esa ciencia, por cuyo estudio los legisladores se preparan, según se dice, al cumplimiento de su misión, les es evidentemente inútil en su mayor parte, siendo dignos de censura por no comprender qué clase de conocimientos podrían aprovecharles. Si muchos de ellos son distinguidos filólogos, no por eso serán mejores jueces de las cuestiones debatidas, y la literatura, cuyo acceso les facilitan sus estudios, no les servirá de gran auxilio. Las experiencias y las especulaciones políticas fundadas en la historia de las pequeñas sociedades antiguas y en los libros de los filósofos que creen que la guerra es el estado normal de la sociedad y la esclavitud justa y necesaria y que la mujer debe estar sometida a perpetua tutela, no les enseñarán a apreciar los efectos que deben producir los actos legislativos en las grandes naciones de nuestra época. Pueden meditar en las acciones de todos los hombres ilustres, que, según Carlyle, dan su forma a las sociedades, y pasar años enteros leyendo detalles acerca de los conflictos internacionales, traiciones, intrigas y tratados que llenan las obras históricas, sin llegar a comprender el origen y las causas de las estructuras sociales y la manera como la ley las afecta. Los conocimientos adquiridos en el comercio, en la bolsa o en el foro no les dan la indispensable preparación. Realmente lo que se necesita es el estudio sistemático del encadenamiento entre la causa y el efecto, tal como se manifiesta en los seres humanos reunidos en sociedad. Aunque la conciencia distinta de este encadenamiento sea uno de los últimos resultados del progreso intelectual, aunque el salvaje carezca de toda concepción de una causa mecánica, aunque los griegos mismos pensaran que el vuelo de las flechas era dirigido por los dioses, aunque se haya señalado a las epidemias casi en nuestra época un origen sobrenatural, y aunque la relación entre la causa y el efecto tarde en ser conocida más tiempo cuando se trata de fenómenos sociales, los más complejos de todos, no obstante, la existencia de esta relación ha llegado a ser bastante evidente para infundir en el ánimo de todos los hombres pensadores el convencimiento, y aunque la relación entre la causa y el efecto tarde en ser conocida más tiempo, cuando se trata de fenómenos sociales, los más complejos de todos, no obstante, la existencia de esa relación ha llegado a ser bastante evidente para infundir en el ánimo de todos los hombres pensadores el convencimiento de que antes de intervenir en ella hay que estudiarla con cuidado. Los simples hechos generales conocidos hoy, a saber, que hay cierta conexión entre el número de nacimientos, defunciones, matrimonios y el precio del trigo, que en la misma sociedad, durante la misma generación, la proporción entre el número de crímenes y la población varía entre estrechos límites, deben bastar para hacer ver a todo el mundo que los deseos humanos, guiados por la inteligencia, obran casi siempre uniformemente. De esto debería deducirse que entre las causas sociales, las nacidas de la legislación, actuando paralelamente y con gran regularidad y constancia, han de cambiar no solo las acciones de los hombres, sino hasta su misma naturaleza, y esto de distinto modo de que se había previsto. Se debería reconocer que en la sociedad, con mayor motivo aún que en otras esferas, las causas son fecundas en efectos, y comprender que las remotas e indirectas consecuencias no son menos inevitables que las directas e inmediatas. No pretendo que se nieguen estas premisas y sus conclusiones, mas hay mucha distancia de unas creencias a otras. Algunas son profesadas nominalmente, otras influyen muy poco en nuestra conducta, otras, finalmente, ejercen en ella irresistible influjo en todas las circunstancias. Y por desgracia, la creencia de los legisladores en el encadenamiento de las causas y los efectos en las cuestiones sociales pertenece a la primera categoría. En prueba de ello, veamos algunas verdades por todos admitidas y de que se hace caso omiso al legislar.
Es indiscutible que todos los seres humanos se pueden modificar hasta cierto límite, tanto física como intelectualmente. Todos los métodos de educación, todos los ejercicios, desde los del matemático hasta los del atleta de profesión, todas las recompensas concedidas a la virtud, todos los castigos infligidos al vicio, implican la creencia, expresada en multitud de proverbios, de que el uso o el no uso de una facultad física o mental va seguido de un cambio en la adaptación, con pérdida o ganancia de fuerza, según los casos. Existe el hecho, universalmente reconocido también, en sus rasgos generales, en sus grandes rasgos, de que las modificaciones naturales producidas de uno u otro modo son hereditarias. Nadie niega que la constitución de los seres se adapte a las condiciones exteriores por la acumulación de pequeños cambios durante generaciones sucesivas. Tampoco niega nadie que los pueblos del mismo tronco que se han repartido por regiones distintas y han llevado diferente vida, hayan adquirido aptitudes y hábitos desemejantes con el transcurso del tiempo. Nadie niega que en condiciones nuevas se forman nuevos caracteres nacionales, como lo comprueba el ejemplo de los americanos. Y si no niega nadie la existencia de ese proceso de adaptación constante y universal, debe concluirse evidentemente que a cada cambio en las condiciones sociales acompañan necesariamente modificaciones en la adaptación. Como corolario, puede agregarse a lo anterior que toda ley que contribuya a alterar la actividad de los individuos, bien imponiendo a esos nuevos obstáculos o restricciones, bien proporcionándoles auxilios, les afecta de tal modo que su naturaleza se adapta a ella con el tiempo. Aparte del efecto inmediato, se encuentra el remoto, ignorado, del mayor número, consistente en la reforma del carácter dominante. Reforma que puede o no desearse, pero que en cualquier caso es el resultado más importante que hay que considerar. Otras verdades generales que el ciudadano y aún más el legislador debiera pensar hasta asimilárselas por completo, se nos revelan como cuando preguntamos cómo se producen las actividades sociales y nos convencemos de que son el resultado colectivo de los deseos individuales, que procura cada cual satisfacer siguiendo el camino que les parece más fácil, según su hábito y pensamiento preexistentes. Esto es, siguiendo la línea de la menor resistencia. Las verdades de la economía política son simple corolario de esta ley. No es necesario demostrar que las estructuras y acciones sociales son precisamente el producto de los sentimientos humanos guiados por las ideas, ya de los antecesores o de los contemporáneos. Despréndese de esto que debe buscarse la interpretación de los fenómenos sociales en la cooperación de tales factores de generación en generación. Tal interpretación conduce bien pronto a la consecuencia de que entre los deseos humanos que piden ser satisfechos, los que han excitado las actividades particulares y la cooperación espontánea han favorecido el desenvolvimiento social más que los que han sido impulsados a obrar por efecto de la intervención gubernamental. Si cubren hoy mieses abundantes los campos donde antes únicamente se recogían bayas silvestres, se debe a la persecución de satisfacciones individuales durante numerosas generaciones. Si las grutas y chozas han sido reemplazadas por casas cómodas, es porque los hombres han querido aumentar su bienestar. Las ciudades deben también su existencia a estímulos de igual género. La organización comercial, tan vasta y compleja ahora, comenzó con las reuniones que se celebraban con motivo de las fiestas religiosas y es hija en un todo de los esfuerzos hechos por los individuos para realizar sus fines particulares. Los gobiernos han entorpecido y perturbado continuamente este desenvolvimiento, no favoreciéndole nunca, como no sea el llenar en parte las atribuciones que les son propias y manteniendo el orden público. Lo mismo ocurre con el progreso de las ciencias y de sus aplicaciones, gracias a las cuales han sido posibles los cambios de estructura y el aumento de las actividades sociales. No se debe al Estado esa inmensa multitud de inventos útiles, desde la azada hasta el teléfono. No es el Estado el autor de los descubrimientos en física, en química y en las demás ciencias, base de las manufacturas modernas.
el Estado no ha imaginado esos mecanismos que sirven para fabricar objetos de todas clases, para transportar hombres y cosas de un lugar a otro, y contribuyen de mil modos a nuestra comodidad. Las transacciones mercantiles que se extienden al mundo entero, el tráfico que se observa en nuestras calles, el comercio al por menor, que todo lo pone a nuestro alcance y distribuye a la puerta de nuestra casa, los artículos indispensables para la vida diaria, no tienen origen gubernamental. Todo esto es resultado de la actividad espontánea de los ciudadanos, aislados o en grupo. Los mismos gobiernos deben a estas actividades espontáneas los medios de llenar sus funciones. Prívese al mecanismo político de todos los auxilios que le han facilitado las artes y las ciencias, no se dejen al Estado más recursos que los inventos de los funcionarios y quedará bien pronto interrumpida la marcha del gobierno. El lenguaje mismo en que dicta sus leyes y comunica órdenes a sus agentes es un instrumento que no se debe al legislador. Ha nacido con entera independencia de la acción de éste, de las relaciones establecidas, de las relaciones entabladas entre los individuos al perseguir la satisfacción de sus deseos personales. Hay otra verdad que se liga a la precedente, y es que las diferentes partes de esta organización social, formada espontáneamente, se unen entre sí por tal manera que no es posible obrar sobre una sin que la acción se extienda más o menos a las restantes. Esto se ve claramente cuando la escasez de algodón paraliza primeramente ciertos distritos fabriles, influye enseguida en las operaciones de los negociantes al por mayor y al detalle del reino entero, y en la de sus clientes, y más tarde afecta a los fabricantes, mercaderes y compradores de los artículos de lana, seda, etc. También lo vemos cuando el alza del precio de la hulla influye por todas partes en la vida doméstica, crea obstáculos a la mayor parte de las industrias, eleva el precio de los productos fabricados, restringe el consumo de estos artículos y cambia los hábitos de los consumidores. Lo que se percibe inmediatamente en los casos que hemos citado se ve con más o menos claridad en todos los restantes. Evidentemente, los actos legislativos deben contarse en el número de factores que, aparte su influencia directa, producen efectos más numerosos y diversos. Un eminente profesor, a quien dan gran competencia en estas cuestiones sus grandes estudios, me expuso la siguiente observación. Cuando se ha comenzado a intervenir en el orden de la naturaleza, es imposible saber cuál será el resultado definitivo. Si esta observación es cierta en el orden subhumano a que se refiere, todavía lo es más tratándose de las organizaciones creadas por los hombres reunidos en sociedad. Y ahora, para apoyar la conclusión según la cual el legislador debería entrar en el ejercicio de su mandato con entera conciencia de estas verdades evidentes y de otras de la misma índole, presentaré más en detalle una de estas verdades de que no he hablado aún. Para que subsista una especie superior cualquiera, es indispensable que conforme su conducta a dos principios radicalmente opuestos. Sus miembros deben ser tratados de distinto modo en su infancia y en su edad adulta. Veámoslo. Entre los hechos más familiares se cuenta el de que los animales del tipo superior, más lentos en desarrollarse, pueden, después de llegados a su madurez, prestar más auxilio a sus hijos que los animales inferiores. Los animales alimentan a sus crías durante el periodo más o menos largo en que éstas son incapaces de proveer a su subsistencia. Y evidente es que la permanencia de la especie únicamente puede asegurarse conformándose los cuidados de los padres a las necesidades que resultan de la imperfección de sus hijos. Los servicios de los padres deberán ser tanto mayores cuanto menos capaces sean sus hijos de atenderse y atender a los demás, disminuyendo a medida que, desarrollándose los últimos, vayan adquiriendo medios de bastarse a sí mismos, en primer término y de auxiliar a los demás después. Es inútil probar que el pichón ciego y sin plumas, o el perrillo, perecerían si hubieran de procurarse calor y proveerse a su propia subsistencia.
En resumen, durante la infancia, los beneficios recibidos deben estar en razón inversa de la fuerza o destreza del que los recibe. Claro es que, si en lugar de esto fuesen proporcionales a los beneficios al mérito o la recompensa a los servicios, la especie desaparecería en el espacio de una sola generación. De este régimen de la familia pasamos al régimen del grupo, más extenso, formado por los individuos adultos de la especie. Véase lo que sucede cuando el nuevo individuo, después de haber adquirido el uso completo de sus fuerzas, cesa de recibir los socorros de sus padres y queda abandonado a sí mismo. Aquí entra en juego un principio, que es precisamente el opuesto al descrito antes. Durante el resto de su vida, el individuo recibe beneficios proporcionales a su mérito, recompensas equivalentes a sus servicios. Por mérito y servicios entendemos en uno y otro caso la capacidad de satisfacer las propias necesidades, de procurarse alimento, de asegurarse un abrigo, de escapar a los enemigos. En competencia con los individuos de su propia especie, luchando con los individuos de otras especies, el individuo degenera y sucumbe o prospera y se multiplica, según sus cualidades. Evidentemente, un régimen contrario, si pudiera ser mantenido, sería con el tiempo funesto a la especie. Si los beneficios recibidos por cada individuo fuesen proporcionales a su inferioridad, si, por consiguiente, se favoreciese la propagación de los individuos inferiores y se entorpeciera la de los mejor dotados, la especie degeneraría progresivamente y desaparecería bien pronto ante la especie que compitiese y la que luchase con ella. El elocuentísimo hecho que aquí debe notarse es que los procedimientos de la naturaleza dentro y fuera de la familia son diametralmente opuestos y que la inversión en el orden de estos procedimientos será funesta a la especie inmediatamente o en el futuro. ¿Cree alguien que esta verdad no puede aplicarse a la especie humana? ¿Puede negarse que sobrevendrían funestas consecuencias si en el régimen interior de la familia humana se regulasen los beneficios por los méritos? ¿Acaso es menos evidente que fuera de la familia, entre los adultos, hay que seguir el sistema opuesto? Se pretenderá quizá que no resultaría ningún daño si los individuos mal dotados fuesen puestos en condiciones de prosperar y multiplicarse tanto o más que los individuos mejor dotados. Las sociedades humanas, en lucha o en competencia, unas con otras, deben ser consideradas como verdaderas especies, o mejor dicho, como subespecies o variedades. Y no es menos cierto, porque se trate de ellas, que sucumbirá la que favorezca el desarrollo de sus unidades inferiores con detrimento de las superiores. Es obvio, seguramente, que si se adoptaran y aplicasen de lleno a la vida social los principios por que se gobierna la familia, si los beneficios obtenidos estuvieran en razón inversa de los servicios prestados, las consecuencias serían desastrosas para la sociedad. Compréndese, pues, que la intrusión, aunque sea parcial, del régimen de la familia en el régimen del Estado debe producir funestos resultados. La sociedad, considerada en conjunto, no puede, sin exponerse a una ruina más o menos inmediata, intervenir en la acción de los dos principios opuestos, bajo cuya influencia han adquirido todas las especies aptitud para el modo de vida que poseen y a los cuales deben el conservar esta aptitud. Deliberadamente he dicho la sociedad, considerada en conjunto, porque no pretendo excluir ni condenar la prestación de auxilios en la esfera individual, aun cuando estos auxilios, otorgados indirectamente y de manera que capaciten a los tipos inferiores para multiplicarse, sean censurables, no obstante, en ausencia de la asistencia social, la individual, reclamada en mayor número de casos que ahora, y asociada a una idea más clara de la responsabilidad, puede, en general, recaer en beneficio de las personas infortunadas, en vez de favorecer a las indignas, sin contar con que la sociedad obtendrá, por este medio, las ventajas resultantes del desenvolvimiento de los sentimientos simpáticos. Nada más de esto es obstáculo para sostener que debe mantenerse la diferencia radical entre la moral de la familia y la moral del Estado, y que en tanto
que la generosidad debe ser el principio esencial de la primera, la justicia debe ser el principio esencial de la segunda. Hay que respetar en absoluto las relaciones normales entre los ciudadanos, según las cuales cada uno recibe en recompensa de su trabajo, hábil o grosero, físico o mental, el salario determinado por la demanda. Salario, en verdad, que le consienta vivir y educar a sus hijos en armonía con sus aptitudes y merecimientos. Y no obstante la evidencia de estas verdades, que saltan a la vista de cuantos, abandonando sus preocupaciones, contemplan el orden de cosas en medio del cual vivimos y al que es fuerza someterse, se aboga de continuo por un gobierno paternal. La intrusión de la moral de la familia en el régimen del Estado, en vez de ser mirada como nociva a la sociedad, es reclamada como el único medio que conduzca al bien público. A tal punto llega hoy esta ilusión que vicia las creencias de los que menos deberían dejarse arrastrar por ella. En el trabajo a que el Cobden Club otorgó el premio en 1880, se dice que la verdad de libre cambio está oscurecida por el sofisma del dejad hacer y que necesitamos un gobierno mucho más paternal, ese espantajo de los antiguos economistas. La vital importancia de las verdades que acabo de exponer, que afectan, acéptense o no, a la fábrica entera de nuestras opiniones políticas, me induce a copiar algunos párrafos de una obra que publiqué en 1851. Únicamente ruego al lector no me considere ligado a sus conclusiones teológicas, después de describir ese estado universal y permanente de guerra que se nota en los grados inferiores de la creación, y de demostrar que no es completamente estéril para el bien. Prosigo. Obsérvese, además, que los animales carnívoros no hacen tan solo desaparecer en los rebaños de herbívoros a los individuos torpes o débiles por la edad, sino también a los enfermos, a los mal conformados y a los menos ágiles o robustos. Gracias a este proceso depurativo y a la lucha general que entre los mismos herbívoros se entabla en la época del celo, se evita la degeneración de la raza por la multiplicación de sus individuos inferiores y se asegura el mantenimiento de una constitución adaptada completamente a las condiciones circundantes y la más propia, por lo tanto, para procurar el bienestar. El desenvolvimiento de los seres superiores consiste en el progreso hacia una forma de vida en que la felicidad no esté limitada por la inevitable existencia de estos deplorables accidentes. La raza humana debe realizar este desideratum. La civilización es la última etapa de su cumplimiento, y en el hombre ideal deben darse todas las condiciones que este cumplimiento caracteriza. Entre tanto, el bienestar de la humanidad actual y su progreso hacia la perfección final están asegurados por esa misma disciplina, bienhechora aunque severa, que extiende su imperio por toda la creación animada. Implacable disciplina cuando se trata de la persecución del bien. Ley inexorable que no economiza en ningún caso la imposición de penas parciales y transitorias. La pobreza de los incapaces, la angustia de los imprudentes, la miseria de los holgazanes. Ese soterramiento de los débiles por los fuertes obedece a los decretos de una benevolencia inmensa y previsora. Para acomodarse al estado social, el hombre no solo tiene que perder su naturaleza salvaje, sino que debe adquirir las facultades que exige la vida civilizada. Debe desenvolver su poder de aplicación. Es necesario que modifique su inteligencia en relación con sus nuevas funciones. Y sobre todo, es menester que aprenda a sacrificar pequeñas satisfacciones inmediatas ante la perspectiva de otras mayores, aunque remotas. El estado de transición ha de ser necesariamente abundante en penalidades. La miseria es el resultado fatal de la incongruencia entre la Constitución y las condiciones. Todos esos males que nos afligen y que parecen a los ignorantes consecuencia clara de tal o cual causa removible, son el inevitable cortejo de la obra de adaptación que se está cumpliendo. La humanidad ha de someterse a las necesidades indispensables de su nueva posición, amoldarse a ellas y resistir lo mejor posible las desgracias que son su corolario. Hay que seguir el proceso y aceptar el sufrimiento. Ningún poder sobre la tierra,
ninguna medida imaginada por legisladores hábiles, ningún proyecto destinado a rectificar el curso de las cosas, ninguna panacea comunista, ninguna reforma pueden disminuir aquel sufrimiento en un ápice. Puede, sí, aumentarse su intensidad, y se la aumenta de hecho, y el filántropo que se proponga remediar este mal hallará siempre amplia esfera en que ejercitarse. Pero el cambio lleva consigo una cantidad normal de sufrimiento que no puede ser reducida sin atentar a las leyes de la vida. Claro es que si la severidad de este proceso se puede mitigar por la espontánea simpatía que liga a los hombres, debe ser mitigada, aunque es incuestionable que sobrevienen daños cuando se manifiesta esa simpatía sin tener en cuenta las últimas consecuencias. Pero los inconvenientes que resultan no son nada en comparación del bien cumplido. Únicamente cuando esa simpatía impulsa a actos de iniquidad, cuando produce una intrusión prohibida por la ley de libertad, igual para todos, cuando suspende en alguna dirección particular de la vida la relación indispensable entre la Constitución y las condiciones, solo en este caso es realmente nociva. Entonces, no obstante, burla ella misma sus propios designios. Favorece la multiplicación de los más ineptos con perjuicio de los más aptos y tiende a llenar el mundo de personas para quienes será una carga la vida, cerrando las puertas a aquellas otras para quienes la vida sería un placer. Inflige una miseria real e impide una felicidad positiva. Ética Social, páginas 322 a 325 y 380 a 381, edición de 1851. El tercio de siglo transcurrido desde que estas páginas se publicaron, lejos de haber desautorizado la opinión expresada en ellas, ha traído su confirmación con multitud de pruebas. Los resultados favorables de la supervivencia de los más aptos se ha visto que son mucho mayores de lo que yo indicaba. El proceso de la selección natural, como lo llama Darwin, cooperando con la tendencia a la variación y la herencia de las variaciones, es, según se ha demostrado, una de las principales causas, aunque no la única, según creo, de esa evolución, por la cual todos los seres animados, comenzando por los más humildes, han alcanzado su estado actual de desarrollo y de adaptación al medio en que viven. Ha llegado a ser tan familiar a todos esta verdad que parece superfluo citarla. Y, no obstante, cosa extraña, hoy que esa verdad es aceptada por todas las personas cultas, que no se niega por nadie la influencia bienhechora de la propagación de los más capaces, se hacen más esfuerzos que nunca para favorecer la multiplicación de los menos aptos. Mas el postulado de que los hombres son seres racionales nos lleva continuamente a sentar conclusiones que están muy distantes de la verdad. Sí, ciertamente, pero el principio que afirmáis está deducido de la vida de los brutos, y es un principio brutal. Nunca lograréis convencer a los hombres de que deben vivir bajo la misma disciplina que los animales. No me ocupo de vuestros argumentos sacados de la historia natural. Mi conciencia me dice que deben ser socorridos el débil y el necesitado, y si los egoístas no los atienden, debe obligárseles por la ley. No me digáis que la bondad humana debe solo quedar reservada para las relaciones entre los individuos y que el gobierno debe ser simplemente el administrador de una justicia rigurosa. Todo hombre caritativo siente el deseo de remediar el hambre, la desnudez, la miseria, y si las instituciones privadas son deficientes, debe intervenir la administración pública. Esta es la respuesta que espero me ha de dar de cada 10, 9 por lo menos. En algunos de ellos será esta respuesta indudablemente la consecuencia de sentimientos demasiado vivos y generosos, bajo cuyo imperio no se puede contemplar las desgracias humanas sin una impaciencia que excluye la consideración de los resultados venideros. Respecto de la susceptibilidad del resto, puedo, me parece, ser un tanto escéptico. Esos que, en este caso o en aquel,
se irritan si el gobierno no envía inmediatamente a lejanos países para defender nuestro pretendido interés o nuestro prestigio nacional algunos miles de hombres, de los que perecerá una parte y que causarán la muerte de otros cuantos miles, de cuyas intenciones desconfiamos o cuyas instituciones creemos que nos ofrecen algún peligro, o cuyos territorios codician nuestros colonos, esos, repito, no pueden ser tan blandos de corazón que no puedan soportar el espectáculo de la pobreza. Poca admiración merece la claridad de esas personas que alientan una política de estructura de sociedades que están en vías de progreso y miran con cínica indiferencia la lamentable confusión con su cortejo de miserias y muertes que ocasiona. Aquellos mismos que, cuando los Boers, defendiendo su independencia, nos resistían con éxito, demostraban su ira porque no se quería sostener el honor británico, exponiendo a las penalidades y a la muerte mayor número de nuestros soldados y de nuestros adversarios. No pueden ser tan entusiastas filántropos como podría deducirse de las protestas antes consignadas. Verdaderamente, a esa sensibilidad de que hacen alarde y que no se les consiente y que no les consiente contemplar con paciencia los resultados de la lucha por la vida que se libra pacíficamente en torno suyo, se asocia en ellos tal endurecimiento que no solo tolera, sino aún se engríe con el espectáculo de verdaderas batallas, como se ve por la demanda de periódicos que ilustran sus páginas con cuadros de atroz carnicería y la avidez con que se leen los relatos de crueles luchas. Es razonable la duda acerca de la sinceridad con que se expresan ciertas personas, que aparentan horripilarse ante las miserias sufridas, principalmente por los vagos e imprevisores, a la par que hallan deleite en la lectura de las 15 batallas decisivas del mundo y devoran 31 ediciones de esa obra. Pero lo que más asombra es el contraste entre la aparente ternura y la dureza real de los que quisieran torcer el curso normal de las cosas a fin de economizar un mal inmediato a costa de producir males mayores en lo futuro, cuando en otras circunstancias oiréis a esas mismas personas sostener, sin que les haga vacilar, la efusión de sangre ni la matanza, que es lícito exterminar a las razas inferiores y reemplazarlas con las superiores, en interés de la humanidad en general. Así, cosa rara, no se puede pensar con calma en los males que acompañan a la lucha por la existencia, que se verifica sin violencia entre los individuos de una misma sociedad, y se contemplan sin emoción esos mismos males bajo su más terrible forma cuando son infligidos por el hierro y por el fuego a comunidades enteras. Claro, por consiguiente, que no es muy digna de respeto la generosidad para con los inferiores del propio país, yendo acompañada, como va, del deseo de sacrificar sin escrúpulo a los inferiores de otros países. Ese interés hacia los compatriotas, que contrasta tan notablemente con la absoluta indiferencia para con los extraños, aún merece menos respeto cuando se ve el modo de manifestarse. Si impulsara a esfuerzos personales en beneficio de los desgraciados, sería acreedor a reconocimiento. Si cuantos alardean de esa comparación se pareciesen al pequeño número de aquellos que, pacientemente, día tras día, consagran la mayor parte de su tiempo a aliviar, a consolar y a veces hasta a distraer a sus semejantes caídos en la desgracia por accidente, por incapacidad o por mala conducta, no les regatearíamos nuestra admiración. Cuanto mayor sea el número de hombres y mujeres que contribuyan a que el pobre se auxilie a sí mismo, cuanto mayor sea el número de unos y otros que acrediten su simpatía hacia los demás directamente y no por mandatario, tanto mayor será nuestra alegría. Mas la inmensa mayoría de las personas que quieren que se alivie por medio de leyes la miseria de los desgraciados e imprevisores, proponen que esta obra caritativa se realice en su totalidad o poco menos a expensas de los otros, cuyo consentimiento casi nunca se cuidan de obtener. Todavía hay más. Aquellos a quienes se quiere obligar en pro de desgraciados tienen generalmente tanta o más necesidad de auxilio que estos, aunque no suelan pedirlo. Los pobres dignos de interés se encuentran entre esos mismos sobre quienes pesan tantas cargas abrumadoras
para poder acudir en ayuda de los pobres dignos de todo interés. Así como bajo la antigua ley de pobres, el trabajador previsor y diligente pagaba para que los vagos no padecieran, hasta que el exceso de la carga les hacía sucumbir y le obligaba, a su vez, a refugiarse en el workhouse. Así se ve actualmente que las contribuciones locales en las grandes poblaciones alcanzan cifra tan elevada que no es posible aumentarlas sin imponer grandes privaciones a los comerciantes e industriales en pequeño y a los artesanos, que a duras penas ya se ven libres de la mancha del pauperismo. De este modo, la conducta seguida en todo agrava los quebrantos de las personas dignas de interés para mitigar los sufrimientos de las que no merecen ninguna piedad. En resumen, hombres que generosamente no quieren consentir que la lucha por la existencia acarree a algunas personas los males que son consecuencia lógica de su incapacidad y mala conducta, son bastante crueles para amargar más la vida de otras personas, infligiéndoles tanto a ellos como a sus familias males artificiales, además de los naturales que tienen que soportar. Entremos de lleno en el asunto de este capítulo, las culpas de los legisladores. Claramente se nos presenta la más frecuente de las transgresiones cometidas por los legisladores, transgresión tan común y sancionada por la costumbre que nadie estima sea transgresión. Efectivamente, vemos que el gobierno, nacido, como hemos indicado, de la agresión y por la agresión, siempre descubre su primitiva naturaleza en su carácter agresivo, aunque bajo apariencia de hacer el bien, obra el mal, o si se quiere, por ser bueno, se arriesga a ser cruel. Porque no es cruel aumentar el dolor de la mejor parte de la humanidad para ahorrar penas a la parte que menos auxilio merece. Verdaderamente es maravilloso cómo nos dejamos sorprender por palabras y frases que ponen de relieve un aspecto de las cosas, dejando en la oscuridad el aspecto opuesto. Buen ejemplo de esto tenemos, y es muy pertinente a la cuestión el recordarlo, en el empleo de las palabras protección y proteccionista en contra del libre cambio, y en la aceptación tácita por parte de los librecambistas de la propiedad con que se usan estas voces. Uno de los partidos ha ignorado y el otro no se ha cuidado de patentizar que esa pretendida protección envuelve una agresión y que el nombre de proteccionista deberá cambiarse por el de agresionista. Y no obstante, si para mantener los beneficios de A se prohíbe a B que compre a C, o si se impone a B una multa bajo la forma de derechos de entrada en caso de que compre a C, es evidente que se comete una agresión contra B para proteger a A. El título de agresionista es además mucho más adecuado a los adversarios del libre cambio que el bien sonante de proteccionista, puesto que para proteger a un protector perjudican a 10 consumidores. Ahora bien, la misma confusión de ideas, causada por no mirar más que un lado de la cuestión, puede observarse en toda la legislación que priva por la fuerza de cierta parte de su propiedad a éste, para proporcionar beneficios gratuitos a aquel. Habitualmente, cuando se empieza a discutir alguna de las nuevas medidas de esta índole, el pensamiento dominante es que debe protegerse a Juan contra tal o cual daño, pero no se ve que se perjudica a Pedro, que trabaja sin descanso y que a menudo es mucho más digno de piedad. Se impone un tributo ya directamente o elevando el alquiler al revendedor que apenas puede mantenerse, al albañil que carece de trabajo a causa de una huelga, al artesano a quien una enfermedad ha devorado sus economías, a la viuda que lava y cose noche y día para alimentar a sus hijos. Y todo para que no padezca hambre el disoluto, para que los hijos de vecinos menos pobres puedan recibir una instrucción casi gratuita y para que muchas personas, provistas generalmente de algunos recursos, puedan leer gratis periódicos y novelas. El error en el nombre es, en este caso, de consecuencias más graves que cuando se llama proteccionista al agresionista, porque aquí la protección al pobre vicioso
lleva consigo la agresión al pobre virtuoso. Indudablemente es verdad que la mayor parte del dinero que se saca procede de personas que gozan de algún bienestar, pero este no es un gran consuelo para los infelices de quienes se toman el resto. Si por otra parte se comparan las cargas soportadas por ambas clases, el caso es todavía más desfavorable para los proletarios. Efectivamente, para el rico, exacción significa pérdida de lo superfluo, pero para el que vive con estrechez, pérdida de lo necesario. Ahora, véase la némesis que amenaza seguir a este pecado crónico de los legisladores. Ellos y sus clases, juntos con todos los propietarios, están en peligro de sufrir la aplicación radical del principio que se afirma en cada acto de confiscación del Parlamento. Porque, ¿cuál es la presunción tácita de que se parte en cada uno de estos actos? La de que ninguno tiene derecho a su propiedad, ni aun a la ganada con el sudor de su frente, sin permiso de la comunidad, y que esta comunidad puede restringir ese derecho en la medida que lo estime conveniente. No hay más remedio de justificar esa usurpación de lo poseído por A, en beneficio de B, que aceptar el postulado según el cual la sociedad, considerada como un todo, tiene derecho absoluto sobre la propiedad individual. Esta doctrina, que ha sido tácitamente admitida, se proclama hoy abiertamente. Mr. George y sus amigos, Mr. Hinman y sus partidarios, la llevan a sus últimas consecuencias. Se les ha enseñado con ejemplos, cuyo número aumenta diariamente, que el individuo no tiene derecho alguno que la comunidad no pueda atropellar. Y añade ahora, la obra será difícil, pero sobrepujaremos a nuestros maestros, y se disponen a borrar de una vez todos los derechos individuales. Los errores legislativos antes mencionados se explican en gran parte y la reprobación que merecen se atenúa cuando nos elevamos a su origen. Efectivamente, dichos errores tienen su raíz en la creencia de que la sociedad es un producto fabricado, siendo en realidad un producto de la evolución. Ni la cultura de los tiempos pasados, ni de la época presente, han consentido que muchas personas se formen una concepción científica de la sociedad que patentice la estructura natural de esta. Estructura orgánica en cierto sentido, donde todas las instituciones, religiosa, comercial, política, industrial, se limitan y condicionan mutuamente. O si existe nominalmente algo parecido a esta concepción, no es suficiente para influir en la conducta. Por el contrario, se cree generalmente que la humanidad es una especie de masa a que el cocinero puede imprimir la forma que quiera, la de un hojaldre, un bollo o una torta. El comunista manifiesta evidentemente creer que el cuerpo político es susceptible de ser modelado a voluntad, y muchas medidas legislativas implican la presunción de que las sociedades a que se impone determinada organización la conservarán en lo sucesivo. Verdaderamente, puede afirmarse que aparte del reconocimiento del error consistente en considerar a la sociedad como una masa plástica y no como un cuerpo organizado, los hechos a que cada hora se imponen a la atención deberían fomentar el escepticismo respecto al éxito de determinado expediente con el que se quiere cambiar las acciones humanas. La experiencia doméstica demuestra diariamente al legislador, como a otro cualquiera, que la conducta de los hombres no se sujeta a los cálculos. Renunciando al pensamiento de gobernar a su mujer, se deja gobernar por ella. Sus hijos, con quienes ha usado de la reprensión, del castigo, de la persuasión, de la recompensa, no responden satisfactoriamente a método alguno. Ni nada es bastante a impedir que la madre los trate de un modo que él cree pernicioso. Lo mismo le ocurre en sus relaciones con los criados. Que riña, que razone, rara vez dura mucho tiempo el efecto producido. La falta de atención o de puntualidad produce constantes cambios. No obstante, las dificultades que haya para dirigir sus relaciones con la sociedad en detalle no debilitan la confianza que tiene en su habilidad para regir a la sociedad en conjunto. El legislador no conoce a la milésima parte de los ciudadanos,
no ha visto la centésima parte de ellos. Únicamente tiene escasas noticias de sus hábitos, costumbres y modos de pensar de los mismos. Y, no obstante, cree firmemente que todos obrarán como él prevé y tenderán al fin que desea ver cumplido. ¿No se observa aquí una pasmosa incongruencia entre las premisas y la conclusión? Estos fracasos de la vida doméstica, la amplitud, la variedad, la complicación de la vida social, tal como aparecen en todos los periódicos y tan grandes que la misma imaginación hace vanos esfuerzos para concebirlas, podrían hacer creer que los hombres vacilarían mucho antes de aspirar al rango de legisladores. Sin embargo, muestran en esto una sorprendente presunción. En esfera alguna hay contraste semejante entre la dificultad de la tarea y la falta de preparación en aquellos que la cometen. Verdaderamente, entre las creencias monstruosas, ninguna, tanto como la creencia de que se necesita largo aprendizaje para cualquier oficio, el de cordonero, por ejemplo, y que lo único que no exige ninguno es el de dictar leyes a un país. Resumiendo los resultados de la cuestión, no podemos afirmar razonablemente que el legislador tiene ante sí multitud de secretos conocidos y tan conocidos que no debieran ser secretos para quien arrastra la terrible responsabilidad de imponer a millones de hombres leyes que, si no contribuyen a su bienestar, aumentarán su miseria y acelerarán su muerte. En primer término, se halla la verdad incontestable, evidente y no obstante absolutamente ignorada, de que todos los fenómenos sociales tienen su origen en los fenómenos de la vida individual, cuya raíz se encuentra a su vez en los fenómenos vitales en general, de donde resulta la inevitable presunción de que, a menos que las relaciones entre los fenómenos vitales, físicos o intelectuales no sean un caos, hipótesis excluida por la continuación de la vida, los fenómenos que de ellos resultan tampoco pueden ser un caos. Debe de haber, por consiguiente, cierto orden en la sucesión de los hechos en la esfera social, y evidentemente, cuando alguien que no ha estudiado este orden acomete la tarea de regular la sociedad, está muy expuesto a producir el mal. En segundo lugar, y apartándonos de todo razonamiento a priori, la misma conclusión debería imponerse al legislador por la comparación de las sociedades. Debería serle suficientemente manifiesto que antes de intervenir en los detalles de la organización social, es necesario preguntarse si esta organización no tiene una historia natural, y que para contestar a tal pregunta hay que inquirir, comenzando por las sociedades más sencillas, en que concuerdan entre sí las estructuras sociales. Este estudio de sociología comparada, a poco que se continúe, muestra idéntica uniformidad sustancial en las génesis de la sociedad. La existencia habitual de un caudillo y el origen de su autoridad en la guerra, el ascendiente en todas partes del sacerdote y el curandero, la existencia de un culto con idénticos caracteres fundamentales, las trazas de la división del trabajo, muy pronto visibles y que se van desenvolviendo gradualmente, y las diversas combinaciones políticas, eclesiástica e industrial que aparecen a medida que los grupos se componen y recomponen por la guerra. Todo esto patentiza a quien compara las sociedades que, hecha abstracción de sus diferencias particulares, guardan todas semejanzas generales en el modo de originarse y desenvolverse. Todas presentan rasgos de estructura que muestran que la organización social obedece a leyes superiores a las voluntades individuales, leyes cuyo desconocimiento se paga con desastres. Y por último, hay los informes contenidos en las recopilaciones de las leyes de nuestro propio país y de las de los demás, que evidentemente merecen aún más detenida atención. Aquí y en otras partes, multitud de tentativas de diferentes géneros, hechas por reyes y hombres de Estado, que han sido seguidas del bien prometido, produciendo, por el contrario, inesperados males. Durante sucesivos siglos, nuevas medidas, semejantes a las antiguas, y otras nuevas, fundadas en igual principio, han defraudado siempre engañosas esperanzas y originado verdaderas catástrofes. Y, no obstante, ni los electores ni los elegidos
creen que hay que estudiar sistemáticamente esas leyes, que en el pasado labraban la desgracia del pueblo, cuando tenían por fin su felicidad. Ciertamente, no puede tener competencia para ejercer las funciones legislativas quien carezca del profundo conocimiento de esas experiencias legadas por el pasado. Volviendo a la analogía establecida al principio, debemos decir que el legislador será moralmente irreprochable o moralmente censurable según se dé o no cuenta de estas varias clases de hechos. No puede ser perseguido criminalmente el médico que, tras muchos años de estudio, ha adquirido conocimientos bastantes en fisiología, patología y terapéutica, si tiene la desgracia de que se le muera un enfermo. Por su parte, ha hecho todo lo posible. De igual modo, el legislador, cuyas medidas produzcan males en vez de bienes, no obstante la extensión y métodos de los conocimientos que iluminan su juicio, solo puede ser acusado de haber incurrido en un error de razonamiento. Por el contrario, el legislador, que ignorara totalmente o en gran parte esos hechos que es deber suyo examinar para que su opinión acerca de una ley pueda tener algún valor y que no obstante contribuye al establecimiento de la misma, no puede ser absuelto si esta ley aumenta la miseria y la mortalidad, como no puede ser absuelto el mancebo de botica si el remedio que prescribe por ignorancia causa la muerte del que lo toma.